Lo habíamos anunciado y ya está con nosotros en el estudio la ministra del Interior, Carolina Toá, en una semana que ha sido importante para su ministerio. Vamos a hablar de varios temas. Gracias por estar aquí, ministra Carolina Toá. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Quería partir por un tema que conocimos este fin de semana, ministra, porque se detuvo en Colombia a Carlos Francisco Gómez Romero, alias El Bobby, además líder del Tren de Aragua acá en Chile. ¿Sería extraditado? ¿Se manejan los plazos de cuándo llegaría a enfrentar la justicia chilena? Sí, sería extraditado. Es una detención que es producto de una colaboración entre la Policía de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile. Bueno, el mismo presidente Petro salió a mencionarlo. Ya no es primera vez que hacemos esto con Larry Changa. Hace pocos meses atrás hubo una detención también conjunta en Colombia y ambos entran en el mismo proceso. Van a ser objeto de una extradición mientras van a estar privados de libertad porque son sujetos altamente peligrosos. Yo creo que en esa evaluación no se va a confundir ningún tribunal en ninguna parte del mundo. Y el proceso de extradición con Colombia depende de las autoridades colombianas, depende un poco de las demoras que tenga el tribunal, ¿no? Porque esto tiene que pasar por las Cortes Superiores de Colombia y depende de cuánto cargada esté la agenda de ellos, pero en promedio debiera demorarse un año el traslado. Una vez que llegan a Chile, ambos, porque primero Larry Changa y después Bobby, van a enfrentar un proceso en Chile y también van a seguir detenidos, lo más probable es que eso es lo que evalúen los tribunales, y después tendrán condenas que debieran ser realmente de las más altas, porque el tipo de delitos que están acusados estos sujetos son los delitos más graves que existen en el sistema chileno. Están acusados de múltiples homicidios, homicidios ligados a secuestros, otros secuestros que no necesariamente son con homicidio, extorsiones, asociación ilícita, armas, tráfico de droga. Entonces, la verdad es que yo creo que su vida como criminales hoy día tiene poca perspectiva. Les espera la cárcel solamente. ¿Y se cumplen las condenas acá, en Chile? Sí, se deben cumplir en Chile. Ahora, hay que decir que en ambos casos puede haber otros países que también soliciten la extradición y que tengan también acusaciones de delitos similares o de la misma gravedad, pero nosotros en esto vamos adelantados, porque teníamos pedido respecto de Bobby la extradición desde antes de la detención. Fuimos parte de la búsqueda, la inteligencia chilena entregó muchos antecedentes a la policía colombiana para lograr esta detención, porque lo veníamos siguiendo desde antes, entonces teníamos bastantes elementos para pesquisar sus movimientos, y eso nos da, digamos, una cierta situación de prioridad si hay otros países que se suman a las solicitudes de extradición, que podría ser la misma Venezuela o otros países que tengan antecedentes de que haya cometido delito estas personas. Ministra, ¿qué quiere decir que se detenga a este personaje, Gómez Romero, alias El Bobby? ¿Disminuye la actividad del Tren de Aragua acá en Chile? O sea, le estamos descabezando la organización en este momento, ¿no? En este momento él es el líder de los distintos grupos que funcionan bajo este esquema del Tren de Aragua, y la verdad es que en el transcurso del tiempo, esto ya está bastante reconocido a nivel internacional. Chile ha sido un país que le ha dado los mayores golpes que ha tenido el Tren de Aragua. En realidad es impresionante el recuento. Yo aquí hice que me hicieran una listita. Empezamos en junio del 22, que fue el primero de ellos, que fue el golpe del Tren del Norte, se llamó la operación. Fueron 17 detenidos y después tenemos Tren del Norte 2, que fueron 12, Tren del Coro 1, que fueron 6, Tren del Norte 3, que fueron 7, Los Piratas 7, Tren del Norte 4, fueron 5 y después vienen 10, 34, 1. Tenemos más de 100 detenidos de grupos ligados al Tren de Aragua en operaciones policiales, además de otros que han sido detenidos individualmente, y tenemos 3 que hemos capturado en el extranjero en colaboración con otras policías, estos 2 que están en Colombia, y también lo que pasó con Michael Villegas, que fue detenido en Costa Rica, pero la diferencia es que con Costa Rica se logró el proceso de extradición, ahí es mucho más rápido, entonces logramos que se extraditara en poquitos meses, estuvo aquí en 2 meses prácticamente, ya estaba en Chile, pero en el fondo todos estos esfuerzos han generado que fuera del país se reconoce a Chile como el país que se ha vuelto más experto en el Tren de Aragua. Nuestro subsecretario del Interior, Luis Cordero, viene llegando ahora de un viaje de trabajo que tuvo a Estados Unidos con todos los organismos de seguridad, y la verdad es que la colaboración que nosotros estamos prestando, no solo para perseguir a los que están en Chile, sino a los que están afuera y que les interesan a otros países, ha sido muy importante. Y ciertamente eso impacta en la capacidad, la pregunta que tú me hacías, en la capacidad que ellos tienen de actuar en el país. O sea, hemos visto, por ejemplo, cuando fue el golpe que se hizo en esta casa donde se hacían los secuestros en Maipú,
que inmediatamente tuvimos una reducción de ese tipo de actividad. En el norte de Chile, que es donde han sido los mayores golpes, porque es donde primero se instalaron, donde está el juicio de los gallegos y todo eso, la verdad es que la baja que hemos tenido de homicidios de este tipo ha sido muy importante. O sea, llevamos 2 años con bajas sobre el 20% año a año, producto de que se han desarmado estas estructuras. Ya, va disminuyendo ahí la actividad. Va disminuyendo, pero ojo. Este es un tipo de delincuencia organizada, como su nombre lo dice, y también reaccionan a los golpes que se dan. Se rearticulan. Entonces, tú aprendes a un cabecilla, bueno, establecen otro. Entonces hay que estar encima, hay que estar proactivos, no hay que relajarse porque sacaste a los que estaban a cargo en un momento porque pueden venir otros. Ya, ahí también me imagino que hay trabajo pendiente. Y ministra, a propósito de seguridad, sigamos con eso. Y con esta nueva herramienta que es el Ministerio de Seguridad, se aprobó esta semana, se celebró por parte de usted, algo que venía hace muchos años, pero en lo concreto, ¿qué va a cambiar? Porque Chile tiene un Ministerio de Seguridad. ¿Cómo lo vamos a sentir las personas? ¿En qué lo vamos a sentir? Mira, lo concreto es que como el Ministerio de Seguridad es un cambio que está inserto en varios cambios más, lo que va a cambiar, producto de toda esta nueva arquitectura institucional que estamos haciendo, que ya tiene varias piezas logradas y otras que están en paralelo avanzando muy rápido y prontas a aprobarse, es que vamos a tener un Estado mucho más fuerte, más moderno, más preparado y especialmente más articulado. O sea, con todas sus instancias trabajando como un solo sistema. ¿Más coordinado? Exactamente, a eso me refiero con articulado. Porque la verdad es que estos fenómenos de hoy se resuelven en un esquema en que las policías son claves, pero no funcionan solas. Funcionan con otras agencias, funcionan con aduanas, por ejemplo, funcionan con la inteligencia civil, funcionan con el Servicio de Impuestos Internos, coordinados con Gendarmería. El intercambio de información con Gendarmería es fundamental para perseguir estas bandas. Funcionan coordinados con el sistema de control de frontera, bueno, y con todos los temas de prevención, que ni hablemos. Ahí entran el Ministerio de Salud, lo que hacemos en vivienda, lo que hacemos en transporte, lo que hace el Ministerio de la Mujer. Y toda esta institucionalidad que se ha creado se piensa de esa manera y tiene ese esquema. Entonces, lo primero es que vamos a tener un Estado más fuerte y más coordinado, pero algo que va a cambiar, creo yo, de manera muy significativa, es que el hecho de que sea un ministerio sectorial, o sea, especializado, no un ministerio político. Sí. Los ministerios políticos ven todo, ven muchos temas y coordinan muchos temas. Este, en cambio, es un ministerio dedicado a la sociedad. Va a hacer que nuestro debate político se vuelva menos politizado en el mal sentido de la palabra y más técnico, ¿no? Más ligado a la evidencia, a lo que muestran los datos, que es algo muy importante. Mira, hay un ejemplo que creo que grafica mucho lo que estoy queriendo decir. La seguridad ha sido la primera prioridad de los chilenos, sí, o la primera o la segunda desde el año 90. Eso prácticamente no ha cambiado todos los años. O en la primera o la segunda siempre ha estado muy arriba. Y siempre hemos hablado mucho de seguridad. O sea, no es que no estábamos preocupados de la seguridad. Sin embargo, cuando Chile empezó a ver este ciclo que subía los homicidios, que aumentaban las armas, que empezó a llegar el crimen organizado. 2022 más o menos una explosión. No, esto empezó con 16, 17. Los homicidios empezaron a subir el 16. 2022 fue la primera operación que tenemos constatada de crimen organizado es el 18. Ya. Lo cual quiere decir que probablemente el 17, a lo mejor hasta el 16 ya estaban entrando. Pero todo ese tiempo que teníamos esos síntomas, se habló mucho de seguridad. La discusión del Ministerio de Seguridad estaba ahí desde ya. Estaba la discusión de inteligencia desde ya, pero no se logró ningún acuerdo para resolverlo, porque era tan politizada la conversación, tan cargada a pasarse cuenta y tan poco a resolver las cosas, que no avanzamos. Entonces, tener un ministerio que está menos metido en el corazón de la contienda política de todos los días y más dedicada a lo que le corresponde, va a ayudar a que seamos más rápidos en las definiciones. Ministra, se me quedó un tema pendiente respecto a la detención de Carlos Gómez Romero, alias El Bobby. ¿Estaría relacionado este personaje, líder del Tren de Aragua, con la muerte y también el secuestro del teniente Ronald Ojeda? Es una posibilidad, pero no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Todas estas personas que están en un rol, digamos, de jerarquía en el Tren de Aragua, que todo indica fue un grupo contratado para hacer este secuestro y homicidio, deben haber tenido participación en la decisión, en los contactos, en la intermediación para la operación. Pero ¿cuál es el tipo de participación? Si es en arreglar el negocio, por decirlo así, o es una operación material, eso dejémoselo, una participación material, eso dejémoselo más bien a la Fiscalía. ¿Pero podría ser extraditado también entonces por la muerte de Ronald Ojeda, este personaje, Bobby? Mira, la verdad es que la cantidad de antecedentes que hay para extraditarlo son enormes y no van a faltar. Por
por antecedentes para pedir la extradición no van a faltar. Pero podría haber ahí un vínculo operativo, ¿no? Por lo que le entiendo. No, o sea, puede que haya operativo, pero es mucho más cierto que sea en el acordar el negocio, porque él, como estaba siendo el jefe, y esto fue un contrato que le hicieron al Tren de Aragua en Chile, para decirlo digamos, en simple, las personas que participaron en esa negociación, probablemente él, como en el rol de jefatura que tenía, tiene alguna participación, lo más probable. ¿Y hay indicios de dónde venía ese contrato? No me hagas hablar de eso porque corresponde a la Fiscalía dar esos antecedentes. Pero hay una investigación que está dando varios elementos, pero no es bueno porque es una investigación secreta dar a conocer esos antecedentes. ¿Móvil político? Bueno, lo ha dicho muchas veces el fiscal Barros, que es el fiscal que lleva esto, que prácticamente por descarte el móvil político es el que más ha tenido, digamos, ha tenido perspectivas, porque todos los otros móviles que se han investigado no han resultado, particularmente porque este no fue un rescate en que se pidió, o sea, un secuestro en que se pidió rescate en ningún momento. Entonces, era un secuestro que tenía por objeto asesinar al señor Ojeda y dar una muestra de poder al entorno de que había esa capacidad de secuestrarlo, porque lo podrían haber asesinado sin secuestrarlo, ¿verdad? Pero lo secuestraron entre medio, en fin, hubo todo un proceso ahí que también corresponde al fiscal que cuente que las cosas que hicieron con él antes de asesinarlo, y eso es una señal que algo quiere decir, ¿no? Y por algo se hizo. Ministra, ya volvamos al Ministerio de Seguridad, que estábamos en ese tema. ¿A usted la sorprendió las críticas? Se aprueba el ministerio, se celebra los acuerdos, ¿cierto? Pero luego empiezan las críticas, que hay muchos ministerios, que quizá hay que fusionar. ¿Cómo toma esas críticas? Bueno, primero, las críticas siempre están donde está el riesgo de ese momento, ¿no? Entonces, por mucho tiempo la crítica era porque se llevaba años discutiendo sobre esto y no salía nunca. Y yo creo que la crítica era justa. O sea, este tema está en la agenda, empezó a discutirse a finales del gobierno del presidente Lagos. Hubo un proyecto de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, después se transformó solo en una subsecretaría, después el presidente Piñera presentó también un proyecto que es el que finalmente nosotros tomamos para que esto resultara. Fue clave tomar un proyecto que venía de antes y continuarle la tramitación, hacerle indicaciones, modificarlo, pero no empezar de cero. Porque si tú cada vez empiezas de cero, no avanzas nunca. Entonces, la crítica en ese momento era porque nos demorábamos. Ahora que ya se aprobó, empieza una crítica que va por el lado de que esto no sirva solamente para poner funcionarios, para poner amigos, que no sea un botín político, porque podría existir el riesgo de que eso pasara ahora. Entonces, en lugar de decir esa crítica es injusta, yo la tomo como hay una alerta en la sociedad de que de este ministerio ya se aprobó, bien, ahora hay que instalarlo también bien, que estén las personas adecuadas, que no haya ningún otro elemento que definir los cuadros que mejor sirven para la labor que hay que hacer y sobre todo, y lo que más el presidente nos ha insistido, que este es un ministerio que le toca a nuestro gobierno instalar, pero no es un ministerio para nuestro gobierno, claro. Es un ministerio para el Estado de Chile. Entonces es muy importante que se cree con esa perspectiva. Una de las cosas mejores que vamos a poder tener al sacar esto de un ministerio político es que vamos a poder tener equipos estables. Los ministerios más potentes que hay en Chile, cambian los ministros, cada uno pone el énfasis que quiere, pero los equipos técnicos del ministerio permanecen pasando los gobiernos las mismas personas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Hacienda, porque todos respetan que ahí hay una capacidad que es del Estado. Y de expertos. En los ministerios políticos no pasa eso, los ministerios políticos tienden a ser muy propios de cada gobierno. Entonces esto va a cambiar ahora por el hecho de tener un Ministerio de Seguridad que va a ser técnico, digamos, sectorial. ¿Y habría que fusionar otros ministerios? Es una discusión totalmente válida, creo que amerita tomarla en serio, pero no así como para decir este se salva, este no se salva, sino que para pensar bien cómo podría funcionar mejor el Estado si algunas carteras que hoy día están separadas estuvieran juntas. Yo en ese debate soy totalmente partidaria de darlo porque además creo que las personas, el sector político al que yo soy parte, que es muy defensor del rol del Estado, creemos que ahí donde el Estado falta, siempre se paga muy caro. En seguridad, cuando el Estado falta, se paga muy caro. En salud, cuando el Estado falta, se paga muy caro, por mencionar, bueno, en educación también. Especialmente nosotros tenemos que asegurarnos que ese Estado sea eficiente, funcione de buena manera, tenga las personas más adecuadas. Entonces, lo siento como un debate totalmente natural. Creo que hay que darlo. Ahora, una advertencia sí hago. En este debate una de las ideas que ha salido es fusionar Interior con Sexpress. Claro. O eliminar hasta la vocería también.
Esa es otra idea que anda dando vuelta. Pero fusionar Interior con SECPRES es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque aquí cuando creamos el Ministerio de Seguridad, logramos un acuerdo también para hacerle cambios al Ministerio del Interior, en el sentido de fortalecerlo en su rol que históricamente se ha conocido como jefe de gabinete. Es decir, es un ministerio cuya tarea es coordinar a los demás ministerios, cuya tarea es que en aquellas materias en que hay dos ministerios que deben trabajar juntos para lograr un objetivo, se encargue de que trabajen juntos, se encargue de que el programa del presidente se cumpla en todas las áreas. Entonces, eso que se fortaleció en el Ministerio del Interior, que estaba un poco en segundo plano porque la seguridad lo ha ido absorbiendo en el tiempo, si le trajéramos a SECPRES, el Ministerio del Interior estaría todo el día en el Congreso y no podría hacer esa labor. Y la idea es que mire al Ejecutivo. La idea es que mire a la coordinación del Ejecutivo y al desarrollo del territorio, ¿no? Que son como sus originales misiones, digamos. Entonces, no es buena idea fusionarlos porque SECPRES es un ministerio 100% absorbido por la tarea legislativa y queremos que esa tarea se haga bien sin castigar la tarea de la coordinación, que es la que Interior tiene. Oiga, ministra, quienes no estaban muy contentos con todo esto eran los gobernadores, porque dicen que acá no se ha cumplido con la promesa de eliminar al delegado presidencial, sino que en este proyecto se fortalece la figura del delegado presidencial como un antiguo intendente. ¿Qué le dice a los gobernadores? A ver, primero, yo comparto que estamos al debe con la descentralización, 100%. El instrumento que se creó para llevar adelante la descentralización, cuando se legisló sobre los gobernadores electos, es un instrumento de traspaso de competencias que es extremadamente pobre. O sea, consiste en traspasar competencias puntuales, por ejemplo, asignar fondos para tal objetivo o dictar las bases para el concurso de algo. Es un tipo de forma de empoderar a los gobiernos regionales que no da el ancho para lo que todos esperaríamos. Entonces, nosotros somos partidarios de cambiar esa modalidad e ir a una cosa que apueste a algo mucho más, digamos, ambicioso. Y es que ciertas áreas de la política pública que se podrían coordinar mejor desde el gobierno regional se traspasen hacia allá. Un ejemplo, digamos, evidente es, por ejemplo, el fomento productivo. Otro ejemplo evidente es el desarrollo territorial, o sea, el ordenamiento territorial. ¿Ministra? Sin embargo, es que déjame ir a esto porque esto es muy importante. Nosotros no creemos que la seguridad pública es algo que es bueno descentralizar, en lo más mínimo. La prevención del delito, sí pueden participar los gobiernos regionales, de hecho tenemos un proyecto de ley para eso. Ahora, sobre la figura del delegado, es verdad, es absolutamente cierto que en el programa original de Gabriel Boric candidato, no Gabriel Boric presidente, estaba la idea de eliminar los delegados. Apenas el presidente Boric se instaló en La Moneda y vio operar cómo funcionaba esto en las regiones, nos dimos cuenta que aquellas tareas que seguían en el gobierno central, que quizá el día de mañana algunas van a estar en el gobierno regional, pero hoy día las que están en el gobierno central tienen que coordinarse en la región. Sería muy impropio que la tarea del gobierno central en la región la coordinaran gobernadores que no necesariamente siguen el mismo lineamiento o que pueden ser abiertos opositores. Lo que pasa es que ellos tienen que tener traspasadas ciertas funciones que hoy día no tienen. Y en eso tienen toda la razón. Yo en eso estoy con los gobernadores y estoy porque hagamos un paso ahora mucho más ambicioso de que ciertos ámbitos de política pública y los servicios que están a cargo de ellos se traspasen para allá. Por ejemplo, Cernatur. Por ejemplo, ciertas áreas de Corfo se traspasen de Frentón y ellos las administren. Se mantienen. No, los delegados, lo que quede en el gobierno central, el delegado se llama delegado presidencial porque es la voz del presidente. Entonces, lo que quede en el gobierno central tenemos que garantizar que funcione bajo los lineamientos del presidente. Ministra, ya para ir... O la presidenta. Para ir terminando, pero un par de cosas. ¿Hay nuevos aires en La Moneda? ¿Pasó la tempestad del caso Monsalve? ¿Ayudó quizás esta semana la noticia personal del presidente Gabriel Boric de que será padre el próximo año? ¿Se siente un nuevo aire en La Moneda o no? A ver, primero pasó todo el caso ligado a Manuel Monsalve, yo no lo diría así. Ese caso nos va a acompañar muchos meses, va a haber un proceso judicial, en él se van a ir conociendo cosas que nos van a volver a conmover. No podemos dar en lo más mínimo por cerrado ese asunto. Creo que las cosas han ido tomando su lugar, ¿no? Que se ha ido entendiendo con la información que hay de qué se trata este caso y dónde debiera estar la mayor preocupación, ¿no? Que es en que se establezca realmente los delitos que se pudieron haber cometido, que se sancionen efectivamente y que en el transcurso de esto cuidemos dos cosas fundamentales. Primero, a la denunciante, la víctima, para que ella no pague las consecuencias de esto. Y dos, a todas las demás potenciales denunciantes, porque a veces en la manera en que enfrentamos un caso como este, le damos una señal
a otras mujeres que están sufriendo, van a sufrir o han sufrido situaciones similares por las cuales se inhiben de denunciar o sienten que puede ser muy riesgoso para ellas o que van a quedar muy expuestas. Entonces tenemos que cuidar eso. Entonces cerrado no está, pero está en otra etapa. Y yo creo que los nuevos aires no son solo para la moneda, son nuevos aires yo creo para el país en el sentido que cuando logramos llegar a un acuerdo en algo que había sido tan esquivo como el Ministerio de Seguridad y en general la seguridad, es esperanzador porque eso nos muestra que podemos hacerlo también en otros ámbitos. O sea, yo creo que lo que hemos logrado aquí, que estamos además, no es que el gobierno esté satisfecho, la oposición está satisfecha, la ciudadanía está satisfecha, porque vemos que pudimos poner por delante un interés que era del país, por sobre las diferencias que las había. Las sigue habiendo, hubo que ceder, hubo cosas que queríamos hacer y no hicimos, pero se logró el ministerio. Lo mismo le pasa a los distintos actores de todos los partidos políticos, porque aquí no es oposición-gobierno, sino que aquí estuvo el PC, estuvo la UDI, estuvo el Frente Amplio, estuvo el Partido Socialista, estuvo RN, estuvo el PPD, estuvo el ADC. Entonces, eso es esperanzador porque por ese camino podemos lograr la reforma de pensiones. Por ese camino podemos lograr que salga rápido el proyecto de permiso, podemos llegar a un acuerdo en esto que se está discutiendo, que es clave para el crecimiento, es clave para la inversión, que es hacer un cambio tributario que le baje el impuesto a las empresas y se compense eso fiscalmente con impuestos a las personas o a la primera distribución de utilidades. Si logramos un acuerdo en eso o en reformas políticas. Ustedes estuvieron discutiendo la reforma tributaria, pensión o política. Es que a ver, esta idea de que prioridad no es necesario. Esto está radicado en distintas comisiones. Todas esas reformas pueden avanzar al mismo tiempo. Y yo creo que al revés, cuando se crea un clima de acuerdos, es más fácil lograr acuerdos. Cuando en varias materias al mismo tiempo estás avanzando, eso ayuda al del lado a que se sienta estimulado y también un poco forzado, ¿no? Porque si fracasa, todos van a mirar y le van a decir, si se pudo acá, ¿por qué no pudiste tú? Quizás no le pusiste todo el entusiasmo y la prioridad que requería. Ya, ministra, ahora sí lo último. Usted dijo esta semana que en algún minuto se debe definir la carrera presidencial. ¿Cuándo es ese minuto? Es que esto no es una decisión mía, es de muchos, pero yo creo que hay algunas decisiones que tienen que tomarse al tiro. Ahora, por ejemplo, que el oficialismo va a tener una primaria, que esa primaria va a ser amplia, que se va a facilitar que haya despliegue de muchas candidaturas. Cuando tú no tienes una candidatura evidente... ¿Y usted está disponible para ser candidata? Lo vamos a ver cuando se decida, ahí tomaré una decisión. Lo que ahora estoy no disponible, sino dedicada, es a este trabajo que el presidente me ha encargado y que requiere toda mi atención. Ministra del Interior, Carolina